Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública, este 15 de septiembre de 2020. El gobierno, ojo con esto, anunció que los fiscalizadores podrán entrar a las casas durante las fiestas patrias. Sí podrán entrar a las casas, ojo, acompañados de carabineros para verificar si se cumplen las medidas sanitarias. Situación que podría darse solo en escenarios especiales. Con esta medida se busca hacer cumplir las normas impuestas por la autoridad sanitaria. Que lo tengamos claro, porque las multas son recontra caras y grandes. Bueno, al trabajo de fiscalizaciones se sumarán cerca de 100 funcionarios que estarán desplegados para que la ciudadanía respete las medidas de este 18, 19 y 20 de septiembre. Asimismo, la Seremía de Salud reveló que la estrategia de fiscalización estará acompañada con el apoyo de Carabineros, PDI y las Fuerzas Armadas. Ojo que ya se han dado, por ejemplo, en algunos balnearios aquí de la costa central, yo vi fotos de Seremis con PDI entrando a pedirle a las personas, a recintos, privados, pero condominios, los permisos respectivos para estar en ese lugar. Bueno, recordando que en las viviendas solamente se podrán reunir 5 personas adicionales a los residentes que allí viven habitualmente. 5 más. Da lo mismo cuántos viven en la casa. Si viven 20, 15, 1, da igual. Lo importante son los adicionales. 5 máximo, el día 18, 19 y 20. Y recordar que para estos días las personas dispondrán de un permiso especial para movilizarse y para ir a ese almuerzo familiar o qué sé yo, por 6 horas, solo en aquellas comunas que tengan del paso 2 hacia adelante, es decir, que no estén en cuarentena. Si usted está en una comuna con cuarentena, esto no corre, usted tiene que guardar cuarentena. Bueno, sin embargo, este no podrá ser obtenido por residentes de zonas en cuarentena, como se lo estaba diciendo. Por lo tanto, hay que leer con claridad y no solamente para evitar la multa. No seamos tan legalistas que si no, ¿cómo hago para que...? Y aquí hablo partiendo por mí hasta otros, no le hablo a terceros. Tenemos que sacarnos de la cabeza ese chip de cómo lo hago para que no me pillen. ¿Cómo lo hago para zafar si es que me pillan? Tenemos que incorporar el chip de cómo lo hago para incorporarme a la acción colectiva de ayudarnos, arreglárselas para buscar cómo nos tocó este 18. A mí me hubiera encantado ir al norte, soné. A usted le hubiera encantado poder juntarse con 5 familiares si es que vive en una zona con cuarentena, sonó. Todos estamos haciendo un esfuerzo. Nos puede salir muy complicado un 18 si es que se nos disparan los contagios. Esto es sencillamente por un bien común, por un bien superior, que no se nos dispare, porque si no vamos a tener un montón de comunas que van a volver del 3 al 2, del 2 al 1, se nos van a llenar, que ya están bastante llenas las camas. No volvamos a lo de mayo y junio, que lo pasamos bastante mal, que costó miles y miles de empleos, que costaron cientos y miles de vidas. Lo pasamos demasiado mal como para no recordarlo. Fue demasiado, hace demasiado poco para olvidarlo. Bien vale una empanada, un vino tinto, como fuere. Pero hay un marco que tenemos que respetar, nos guste o no nos guste. El bien común está por sobre los bienes particulares o los derechos individuales. Vivimos en sociedad, tiene costos y tiene beneficios. Vamos a la mesa. Aquí estamos ya, listos y dispuestos para abrir una conversación esta noche con el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba. Diputado, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por el mensaje que diste con respecto al 18. Ya, lo único que nos queda para este 18 es ser lo más responsables posible para que no se nos escape de las manos y que no sea un asado demasiado caro este 18 de septiembre. Sí, porque y además que aquí es la típica hipocresía de la cual somos, me incluyo, parte. El creer que los otros, porque fueron a la playa, son los irresponsables, pero yo no. Hay que ver hasta dónde yo tengo que ser responsable, si es que tiene que partir de uno para aportar a lo colectivo. Si son 5 personas, son 5 personas. Si son 6 horas, son 6 horas.
lo que fuere, ¿no? Sí. Es complejo. Claro. Bueno, tú, yo Claro. y otros que tenemos alguna responsabilidad pública, por así decirlo, tenemos el doble de responsabilidad. Y la única vacuna que conocemos hasta el momento, Matías, es la responsabilidad, no queda otra. Tal cual. Bueno, estos son temas de la coyuntura, estos son temas de hoy. Hay temas que nos interesan porque los países avanzan preocupándose del escalón que viene y del último escalón de la escalera. Y ustedes han tenido reuniones justamente pensando en uno de los proyectos que llevamos más tiempo discutiendo, que no tenemos visos de solución y que son de muy largo plazo, que tiene que ver con las pensiones. Una reforma que ha tardado mucho. A ver, explíquenos en qué va, diputado. Mira, Matías, primero te quiero hacer un cronograma de lo que ha sido este parto de la reforma a las pensiones. El gobierno del presidente Piñera, en noviembre del año 2019, luego del estallido social, entendiendo las demandas de la ciudadanía, presenta una reforma a las pensiones en la Cámara de Diputados. Esa reforma a las pensiones que presentó el gobierno del presidente Piñera se discutió y el 17 de enero el gobierno le ingresa indicaciones a ese proyecto luego de una discusión y distintos acuerdos. ¿En qué línea iban esas indicaciones? En 4 líneas específicas. La primera, un pilar solidario financiado por el Estado. Segundo, un ahorro individual financiado por los trabajadores y los empleadores. Otro, ahorro colectivo y solidario financiado por empleadores y con aporte inicial del Estado. Y finalmente, un foco que era muy importante, que era que ningún pensionado quedara bajo la línea de la pobreza y que las pensiones de quienes hayan cotizado por más de 30 años no estarían, que deberían estar por encima del monto actual del salario mínimo. Esos eran los 4 objetivos que tenían esas indicaciones. Bueno, luego de análisis, diálogo y acuerdos en la Cámara de Diputados, el 29 de enero la Cámara de Diputados despachó esa reforma a las pensiones con votos de la ADC, luego de un acuerdo arduo al cual llegamos en el Congreso. Desde ahí para adelante, Matías, Perdón, todo Sebastián, quedó en el stand-by. el acuerdo iba con la aprobación de esos 4 focos que pusiste, básicamente, por ejemplo, los 6 puntos adicionales que vienen del empleador eran 3 y 3, 3 a cuenta individual y 3 a un fondo colectivo. Así pasó por la Exacto. Cámara, ¿no? Ese era el acuerdo basal y en el cual nosotros llegamos a un acuerdo en la Cámara de Diputados. Y evidentemente que el Senado tenía que hacer su trámite y tramitarlo y evidentemente hacer los cambios. Para algo está el Senado y están los segundos trámites de los proyectos. Pero lo que pasó desde el 29 de enero en adelante, Matías, es absolutamente lamentable. Estuvo 3 meses sin tener ningún movimiento en el Senado. Durante junio, julio y agosto solamente se han escuchado expertos, no se ha votado un solo artículo. Y lo más penoso de todo, Matías, es que este proyecto tiene suma urgencia. Y esa urgencia se la ha vencido 34 veces, Matías. Eso es una vergüenza. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Para qué sirve la ¿Perdón? urgencia si es que no son urgencias? Bueno, ¿Para qué sirve eso? las urgencias es cuando el gobierno finalmente le da el empuje necesario a los proyectos, pero los presidentes de las comisiones tienen la manija en cómo manejar las tablas y evidentemente siempre las urgencias están por encima de otras. Pero lamentablemente el presidente de esa comisión, el senador Letelier, ha sido incapaz de poner en votación esta reforma a las pensiones y se la venció 34 veces esta urgencia. Y lo que hemos hecho hoy día, Matías, cuando fuimos a la Moneda con los jefes de bancada y también por Zoom estuvieron parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado de Chile Vamos, es que le pedimos al gobierno que le pusiera discusión inmediata a esto. Y además, como no respetaron el acuerdo, bueno, nosotros decimos, ok, este 6% adicional que sea 100% de los trabajadores entendieron después del retiro del 10% de que los ahorros son de propiedad de los trabajadores. Y por lo tanto nosotros vamos a impulsar eso, porque creemos, Matías, de que aquí se acabó el tiempo de dilatar y de bloquear este tipo de diputado, proyectos. si usted dice que se aprobó el 3 y 3 del 6% adicional, 3 al fondo individual, 3 al fondo colectivo para que sea solidario, y ese es un acuerdo, ustedes dicen que la contraparte no cumplió. Me gustaría saber en qué no cumplió, porque usted me está planteando que ahora entonces han decidido tampoco cumplir ustedes. ¿Es una buena forma que si el otro no cumple, yo no cumplo, o que el electorado vea quién es capaz de cumplir o no? ¿Qué no cumplió la contraparte primero? Primero, lo que no cumplió, Matías, es respetar las urgencias. 34 veces no cumplió con su obligación, que era dar trámite a este proyecto de ley. Luego
al no bloquearlo, este proyecto de ley pierde toda la fuerza que traía en base a los acuerdos anteriores. Y lo que nosotros queremos ahora, pidiendo la discusión inmediata, es volver nuevamente a negociar con la oposición con respecto a la reforma a las pensiones que queremos y que la ciudadanía diga específicamente qué es lo que quiere. Lo ha dicho fuerte y claro en distintas encuestas, Matías, de que la gente cree y sabe de que sus ahorros son de propiedad del trabajador. Pero aquí, Matías, lo que importa es acelerar esta discusión y nosotros le ponemos un deadline a la oposición. No puede pasar de este año la reforma a las pensiones y ojalá el 1 de enero del próximo año tengamos la reforma más grande a las pensiones de la historia, impulsada por un gobierno de derecha que quizás eso es lo que le molesta a la oposición. ¿Y usted le pone un deadline con qué fuerza? ¿Cuál es a cambio de qué? ¿Qué capacidad tienen de hacer cumplir? ¿Cuál es el riesgo si no cumple la contraparte ese plazo que usted le pone perentorio? Bueno, el riesgo, Matías, es que la ciudadanía finalmente castigue a la oposición. La oposición hoy día, Matías, tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y por lo tanto, ellos son los que tienen que acelerar los proyectos y en base a acuerdos sacarlos. Así lo hemos hecho durante mucho tiempo, pero yo no puedo entender, Matías, cómo un senador de la República, como el senador Letelier, que tiene muchísimos años ya en el Senado, no se ha dado cuenta de que esta es la principal prioridad de todos los chilenos. Aprobar la reforma a las pensiones, Matías, es un deber moral de este Congreso, de este Poder Legislativo. ¿O quieren esperar a que la constituyente resuelva los problemas de pensiones que tenemos hoy día? La verdad es que no entender nada, y por eso hoy día lo que le pedimos al gobierno es discusión inmediata, y de la discusión inmediata no se van a poder escapar. Ahora, el acuerdo ustedes llegaron con la democracia cristiana. El senador Letelier no es parte de ese acuerdo. Ahora, no quiere decir con esto que no se cumplan con las urgencias. ¿No se han cumplido con las urgencias porque se ha alargado el trámite de estas o la discusión o porque no se ha puesto en tabla? No, porque durante 3 meses, Matías, después de la aprobación de la Cámara de Diputados, el proyecto quedó absolutamente stand-by, nadie lo miró. Lo metieron debajo de un cajón y nadie lo pescó al pobre proyecto de reforma a las pensiones. Y luego de 3 meses, en junio, julio y agosto, lo único que se ha hecho es escuchar a expertos. Matías, a los expertos lo hemos escuchado ya durante 20 años y sabemos que necesitamos una reforma a las pensiones. Yo no sé a quién más quieren escuchar para hacer el cambio que se necesita. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo, Matías, hoy día es emplazar al gobierno para que le ponga discusión inmediata y al mismo tiempo a la oposición para que se decida o va a aprobar, llegar a acuerdos con nosotros con respecto a las pensiones o simplemente va a chutear la pelota para el córner y nuevamente le dan la espalda a la ciudadanía. ¿Qué motiva usted cree a la oposición para tomar esta actitud que usted nos señala? Mira, la verdad es que es bastante incomprensible, pero yo creo que no están dispuestos a aprobar una reforma a las pensiones del volumen de esta reforma a las pensiones que esté impulsada por un gobierno de derecha. Es lo único que me queda para pensar, Matías, porque la verdad... Pero usted piensa muy mal de la oposición, porque si alguien está movido solamente por ese incentivo, es muy miserable. Yo no puedo creer que en la clase política chilena haya ese nivel de miseria. No lo puedo creer. A esta altura sí, Matías, porque pasa de que durante el 18 de octubre, las manifestaciones pacíficas que hubieron en el país nos manifestaron que la prioridad número 1 era las pensiones. Incluso las pensiones pasaron a llevar a la seguridad, que siempre era la prioridad número 1. Y esa exigencia el gobierno la tomó y le presentó un proyecto. Llegamos en la Cámara de Diputados, que pareciera ser que era el lugar donde nunca se puede llegar a acuerdo, y llegamos a un acuerdo. Pero el Senado lo que ha hecho es mirar para el lado. Eso es una vergüenza, Matías, cuando tenemos una urgencia gigante como el entregar pensiones más dignas a todos los chilenos. ¿Diputado? Eso es una vergüenza y a mí me parece, Matías, que ya al Senado no le queda más tiempo y tiene que empezar a discutir esto ya la próxima semana para que a fin de año, ojalá el 1 de enero, estemos publicando la reforma a las pensiones más grande de la historia de nuestro país. Diputado, el último año hemos visto que Chile Vamos, su coalición, los diputados y los senadores oficialistas, han sido particularmente díscolos, chúcaros al votar proyectos del gobierno. ¿Usted da por descontado que
¿en su coalición están todos los votos en el Senado para aprobar esta reforma de las pensiones? ¿O vamos a encontrarnos con sorpresas? Mira, Matías, hoy día tuvimos una reunión en la mañana con todos los diputados de la Comisión de Trabajo y los senadores de la Comisión de Trabajo y con todos los jefes de bancada y estamos todos bajo la misma línea. No hay gris en este camino. Pero para el 10% al principio tampoco había y aparecieron debajo de las piedras. Sí, Matías, pero aquí lo que pasa es que esta es una reforma que los chilenos piden a gritos y nadie de Chile Vamos a negar a hacer el cambio que hay que hacer. Porque finalmente, si no cambiamos el sistema de pensiones que tenemos hoy día, Matías, lo más probable es que este estallido social que tuvimos el 18 de octubre se vuelva a repetir. Y yo me imagino que nadie, ni de la oposición, ni de Chile Vamos, quiere que esa violencia se repita en nuestro país. Y por lo tanto, aquí estamos todos contestes de que finalmente lo más importante, lo que nos están pidiendo los chilenos, es la reforma a las pensiones y no podemos permitir, y no lo vamos a hacer. Y vamos a ocupar todos los caminos que tengamos para eso, de que la oposición bloquee este proyecto, como lo ha hecho, por ejemplo, con la agenda de seguridad. ¿Usted ve en la oposición fisuras, matices, o ve que es un bloque de la oposición la que, a juicio suyo, bloquea este proyecto? Veo, Matías, una oposición que no quiere llegar a acuerdos en nada, que es a lo que yo llamo los extremos, y ojalá podamos, luego de 2 años y medio de experiencia en el Congreso, veo que esos extremos no tienen ninguna disposición a los acuerdos y al diálogo. Y luego veo una oposición, la más tradicional, digamos, que le tiene terror a esa oposición extrema y que por lo tanto es incapaz de sobreponerse a esos extremos. Yo creo, Matías, de que los extremos le hacen demasiado mal a Chile, de que finalmente polarizan las discusiones y no nos permiten llegar a los objetivos que los chilenos nos están pidiendo. Y ojalá la oposición sensata de nuestro país, de una vez por todas, se ponga los pantalones y empiece a avanzar en las reformas que los chilenos nos piden a gritos. Pensiones, seguridad y salud son 3 reformas que tenemos que hacer y lamentablemente la oposición sensata que yo la nombro ha bailado al ritmo de la música del Frente Amplio y el Partido Comunista hace ya mucho tiempo. Sí, que las encuestas han dicho a gritos que quieren que los recursos extras que lleguen sean a las cuentas individuales. Encuestas, quedémonos un segundito en las encuestas. Las encuestas decían por lejos que querían el 10% y lo lograron. En una de esas quieren otro 10%, podemos conversarlo. ¿Qué dicen las encuestas respecto de un sistema de pensiones? ¿Volver al antiguo de reparto? ¿Seguir a tener uno mixto, como es en la práctica hoy día? ¿O tener uno de capitalización individual, que es el que ha sido en las últimas décadas? ¿Qué es lo que quiere la población en general, a su juicio? ¿Qué es lo que ha visto usted? Si solamente atengámonos a encuestas, a percepción del público. Primero las encuestas ya hace mucho rato que están poniendo a las pensiones como el principal interés de los chilenos. Segundo, que los chilenos entendieron que los recursos de los trabajadores son de los trabajadores y por lo tanto nadie se los puede expropiar. Y por lo tanto creen en la capitalización individual. Y tercero, también hay un porcentaje de chilenos que cree en un sistema mixto y que es probablemente a lo que deberíamos llegar a través de los acuerdos. Pero la verdad, Matías, es que si la oposición se niega a discutir, ¿a qué acuerdo vamos a llegar? Sí, diputado, que mi pregunta va orientada a otra parte, que no me expliqué bien. Si hiciéramos, vamos a inventar un escenario, hiciéramos un plebiscito este domingo, ¿qué quiere usted o cómo quiere usted que sea el sistema de pensiones en Chile? A, capitalización individual. B, mixto. C, reparto. ¿Qué cree usted que ganaría o qué percepción tiene por estudios que tenga a la mano que resultaría ganador? Y después le digo, ¿por qué le estoy preguntando esto? La gran mayoría, Matías, estaría dispuesto a que el sistema sea de capitalización individual porque finalmente entendieron que los recursos son de los trabajadores. Se lo pregunto porque así como usted dice, la oposición no quiere que sea la derecha la que haga esta gran reforma porque va a quedar en la historia como la mayor reforma, dice usted, de la historia en pensiones. A lo mejor la oposición, a lo mejor ustedes están apurándolo, estoy pensando con la mirada justamente del adversario, que ustedes están apurados porque no quieren que esto sea discutido, aunque sea en materia de ley y no necesariamente de constitución, en una asamblea constituyente, en una convención constituyente donde cambie el foco de los deseos
no sé si es bueno o malo, no me meto en ese tema, pero que se entrampe en la discusión de la Constitución y de la Convención, aunque no sea tema, y que al final no pueda abrocharse el sistema como está ahora. ¿Algo de eso puede haber? No, lo que hay, Matías, es el sentido de urgencia. Vamos a esperar 2 años, 3 años quizás, para reformar el sistema de pensiones luego de que los constituyentes se pongan de acuerdo, porque no sabemos cuánto va a durar el proceso constituyente. La norma dice que 11 meses, pero han habido algunos personeros de izquierda que han dicho que en la constituyente ellos incluso tendrían la facultad de darle más tiempo a esta constituyente, si es que no llegaran a un acuerdo después de 11 meses. Entonces vamos a esperar de que se pongan de acuerdo en la constituyente para solucionar los problemas de la pensión que tenemos hoy día. Yo no digo si es bueno o malo. No es bueno o malo, le estoy planteando hasta qué punto ustedes tienen temor de que esto no pase ahora, no se apure y sea discusión de ese espacio, de ese escenario. Esa es mi pregunta, no si es bueno o malo. Tenemos temor, Matías, porque la reforma de las pensiones tiene que ser ahora. El cambio de las pensiones tenemos que cambiárselo mañana a los chilenos. Y ojalá el 1 de enero del próximo año estemos publicando la reforma de las pensiones. Por último, ustedes quieren pasar al pizarrón en la oposición diciéndole hagámoslo ahora ya porque es urgencia número 1. Ok. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Le va a poner la suma urgencia o la discusión inmediata que ustedes le han pedido a su gobierno que lo haga? ¿Ve voluntad en su gobierno de que ponga esa discusión inmediata? Absoluta, Matías. Hoy día tuvimos una larga reunión, duró cerca de 1 hora. Y nosotros pusimos esa exigencia y no tengo duda de que el gobierno le va a poner la discusión inmediata a esta... ¿Con quién conversó usted en el gobierno que le da esa garantía? Estuvimos hoy día, Matías, con la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Estuvimos también con el ministro Cristian Monkeberg, que es el ministro de las Express, y a cual tenemos la total confianza de que de lo que estamos pidiendo desde Chile Vamos se va a ejecutar. Muy bien, Sebastián Torrealba, jefe de bancada de Renovación Nacional. Muchísimas gracias por esta conversación en vía pública esta noche. Chao, Matías, y a cuidarse el 18. Tal cual, que esté muy bien. Gracias. Mucha suerte. Chao, chao. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Vamos a conversar de historia, vamos a retroceder muchos años, pero en Chile, a situarnos en Chile, con un escenario que algo se parece a lo que está pasando ahora. Se va a sorprender de los parecidos que se tuvo en la discusión de la Constitución del 25 a esta Constitución que eventualmente se va a hacer si es que se da una convención, es decir, el 25 de octubre la voluntad popular indica que hay que hacer una nueva Constitución. Espérese un poquitito, a la vuelta conversamos con un profesor de historia sobre eso porque está muy interesante. ¿Sabías que existe un banco donde puedes canjear lo que tú quieras? Con Scotiabank y su programa de beneficios Scotiabank acumulas Scotia pesos comprando con tus tarjetas de crédito y débito para usarlos en lo que tú quieras sin la necesidad de un catálogo. Esto a través de la app Scotiabank Go. Pórtate hoy en scotiabankchile.cl. El 24 de agosto de 1950 murió uno de los políticos más relevantes que registra nuestra historia. Alguien podrá tener un juicio a favor, en contra de su legado, pero sin duda que es relevante durante todo el siglo XX. Se trata de Arturo Alessandri Palma. Murió hace 70 años, el 24 de agosto se cumplieron esos 70 años. Y la coincidencia de la historia, o más bien, la historia nos favorece para poder revisar, porque si hay algo que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de Arturo Alessandri Palma es la Constitución del 25. Y otras cosas también, y justamente cuando ese es un tema clave en la discusión de hoy día, la Constitución. ¿Tendremos una nueva Constitución? Lo diremos entre todos el 25 de octubre. Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de Res Pública, escribió hace 2 semanas un artículo que yo recorté, lo leí recién ayer, que tenía que ver justamente con estos 70 años de la muerte del León de Tarapacá, y este artículo trae un montón de coincidencias que vale la pena revisar con Alejandro, a quien le damos la bienvenida y lo invitamos a esta conversación. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Igualmente, pues te escribí ayer diciendo que gracias por el artículo, porque nos refresca la memoria y porque uno va subrayando cosas que están en la discusión de hoy y son 70 años después. La historia no se repite, pero rima, como dicen por allí. A ver, ¿cómo era el ambiente de ese 1900, entre el 20 y
2, 3, 4, para lograr justamente sacar adelante una constitución, la constitución famosa del 25. ¿Cómo era el ambiente? ¿Cómo la empujó Arturo Alessandri? Si quieres ponerle una coincidencia más, Arturo Alessandri asumió hace 100 años, en 1920, en la campaña, claro, del Cielito Lindo con sí, Barros Borgoño, claro, se impuso la candidatura de Arturo Alessandri, y una de las propuestas que él tenía era modificación constitucional, es decir, avanzar hacia cambios que perfeccionaran el parlamentarismo. Él había sido un actor del régimen parlamentario, sí, había luchado en 1891 contra el presidente Balmaceda, claro, el parlamentarismo se impuso en los campos de batalla, y luego Alessandri tuvo una destacada trayectoria como diputado, primero a partir de 1897 y en 1915 como senador. Pero él veía que el parlamentarismo era un régimen, por un lado, desgastado políticamente y por otro lado, con poca conciencia social, que no estaba al ritmo de los tiempos. Y él estimaba que si no se hacía una evolución necesaria, cambios necesarios que necesitaba Chile, iba a venir una revolución. Y en ese sentido, él impulsaba esa transformación. Ahora, es curioso, eran los años de la discusión de la cuestión social, los temas sociales que venían de fines en todo el mundo, desde la Rerum Novarum, desde fines del siglo XIX, y todas esas primeras décadas del XX en Chile, lo que veía el propio Alessandri era que estaba enquistado, parecido nuevamente a lo que aparece aquí, en la élite, la política. Una élite que estaba en el parlamentarismo, que se pasaba en el poder de unos a otros, liberales conservadores, pero que no bajaba a la gente común y corriente. Y él fue, de alguna manera, transformándose en quien quería ser el interlocutor de esa gente en un nuevo marco constitucional, ¿no? Efectivamente, él en alguna medida es un caudillo de una nueva época, porque el parlamentarismo era relativamente estable políticamente, pero estaba desligado de la masa social, del pueblo, y la crítica social no era escuchada por las élites parlamentarias o partidistas. Y durante su gobierno, entre el año 20 y el 25, Alessandri trata de impulsar algunas reformas en materia de derecho del trabajo, cambios constitucionales, y de otro tipo, pero los anuncia cada 1 de junio en su discurso ante el Congreso Pleno, y la verdad es que no se avanza. Y hacia 1923, o sea, cuando ya ha pasado la mitad de su mandato, él extrema la situación, así lo reconoce él mismo en sus memorias, porque cree que hay que resolver el asunto, y va a los cuarteles militares a pronunciar discursos donde denuncia a los viejos del Senado, a la canalla dorada, para tratar de conseguir un poco más de respaldo a lo que él consideraba que eran medidas de justicia social necesarias. En el cierre de su discurso de proclamación en 1920 era que él quería ser una amenaza para los espíritus que se oponían a los cambios que reclama el tiempo histórico. Fue muy progresista. En una confrontación entre presidente y Congreso Nacional que es muy potente y que en alguna medida recuerda, lamentablemente, lo que había ocurrido en tiempos de Balmaceda. Es decir, en un espíritu bastante progresista, contrario a lo que uno pudiera pensar al haberse opuesto a Balmaceda, que era lo que representaba el 91, era Alessandri ahora el que llevaba el bastón del progresismo para hacer estos cambios contra la élite, ¿no? Ahora, le costó su propio cargo porque lo votan, cae su gobierno. Efectivamente, en septiembre de 1924 la situación se precipita, se produce el famoso ruido de sables de los militares. Un diario titula de manera bastante dramática: el país está con el ejército, sin saber qué consecuencias puede tener el movimiento militar. Y cuando Alessandri se da cuenta que el ejército está unido, no solo los militares que han participado en el ruido de sables, sino que desde el máximo general hasta los soldados de más bajo rango, él entiende que puede aprovechar esa voluntad transformadora de los uniformados para aprobar las leyes sociales y militares, y designa al inspector general del ejército, Luis Altamirano, como ministro del Interior, y en una jornada aprueban todas las leyes pendientes que estaban esperando, las leyes militares por una parte y las leyes sociales por otra, pero todos entendieron que eso se hacía bajo la presión de la Fuerza Armada. Y en estas cosas no se sabe para quién trabaja, porque cuando se produce la politización del ejército, por una parte, y la militarización de la política, por otra, en la práctica se está invitando a los uniformados a cogobernar. Es lo que pasó en 1890, 1891,
es lo que pasó en 1924 y es lo que pasaría en 1972-73 también. Entonces, en ese momento, al final, Alessandri dice, aquí la verdad es que van a mandar los militares, yo no mando, y decide irse del cargo, pidiendo finalmente un permiso constitucional por 6 meses. Y paralelamente se clausura el Congreso Nacional, con lo cual las dos instituciones que habían regido Chile por casi 90 años de vida republicana, bajo la Constitución del 33, están demolidas en una semana. O sea, no hay presidente de la República por una parte y no hay Congreso Nacional por otra, sino que hay una junta de gobierno que preside Luis Altamirano y hay una junta militar que representa el espíritu de la revolución, donde el hombre más destacado es sin duda Carlos Ibáñez del Campo. Claro. Y bueno, y alcanzó a promulgarse, a salir la Constitución del 25. Yo sé que no se pone en práctica inmediata, es lo que te quiero preguntar, pero ¿en qué momento se hace este plebiscito que gana la aprobación de la nueva Constitución? ¿Se hace en qué fecha? Hubo dos momentos. Primero, en el manifiesto del 11 de septiembre del 24, la Junta Militar dice que tiene que convocarse a una asamblea constituyente para que haya una nueva Constitución. Y ahí daremos por terminada nuestra tarea. Eso no resultó. Cosa que no se hace. No se hace. De manera tal que en enero se hace un nuevo golpe militar contra la Junta de Gobierno para pedir el regreso a Alessandri. Y Alessandri vuelve, pero con el expreso deseo de hacer una nueva Constitución vía asamblea constituyente. Llega a Chile y hace la nueva Constitución, pero sin asamblea. Claro. Sino con una convención que él designa a dedo, que es bastante plural en su composición, pero de confianza de él. Y si bien no había acuerdo en el tema de cuál sería el régimen de gobierno, porque mayoritariamente los políticos de esa comisión estaban inclinados por el parlamentarismo, y Alessandri pensaba que eso era un desastre, intervino en la convención el general Mariano Navarrete, que dijo que volver a la orgía parlamentaria, con esas palabras, no lo aceptará el país ni las instituciones que lo componen, refiriéndose evidentemente al ejército. Y esa fue una especie de golpe blando, pero que en la práctica revirtió todo lo que estaba pasando al interior de la comisión, y finalmente se propuso cambiar el régimen de gobierno por uno presidencial, en la línea de Balmaceda en 1891 o en la línea de lo que había sido el origen de la Constitución del 33. Y eso se plebiscita en agosto de 1925 con Alessandri como presidente de la República. Sí, dame un segundo, Alejandro San Francisco. Detengámonos un poquitito en esa convención constituyente que reemplaza lo que debió haber sido, que era una asamblea constituyente. El presidente Alessandri decía no convocarla. Él a dedo elige. ¿Cuántos eran? ¿Eligió representantes del pueblo, como él decía en sus discursos, o también una pequeña élite que era favorable a sus ideas? ¿Cómo lo hizo? No, este era un grupo de personas muy reputadas, algunos habían sido ministros, otros parlamentarios, había personas del pueblo, podía estar Hidalgo, que era del Partido Comunista, pero eso fuera lo más amplio que llegó la convención. Había conservadores, liberales, radicales, es decir, había un amplio repertorio de personas, pero al ser designadas por él entraban dentro de lo que él consideraba que eran personas de una formación más o menos adecuada para tratar un tema constitucional. Después de todo, Alessandri tenía una formación jurídica que era bastante completa, tenía publicaciones al respecto, había sido un muy buen estudiante y abogado, y además cuando estuvo en su breve exilio en Europa, asistió a charlas de derecho constitucional. Él menciona en sus memorias a un señor Janotó, y lo que más le llamó la atención era la referencia que había hecho a la dictadura de los romanos, que él la trajo en la cabeza porque era una dictadura temporal y él la iba a aplicar precisamente durante su gobierno. Alessandri no tuvo en mente en 1925 hacer un sistema que pusiera en riesgo la aprobación de una constitución como la que él quería. Y por eso cuando le sugirieron reabrir el Congreso Nacional, que había sido clausurado en septiembre, él dijo que el Congreso no se reabría. Y reconocía además que tenía todo el poder público, lo que en la práctica era una dictadura. Eso, o sea, si bien era un presidente constitucional, porque había sido elegido en 1920, o para partir en 1920, y él vuelve de su exilio, vuelve en sus derechos, pero actúa como un dictador.
Lo que pasa es que en 1925 ya no hay régimen constitucional en Chile. El régimen constitucional se suspende el año 24 y el 25 en la práctica... Pero no lo repone. Alessandri sin Congreso Nacional, con lo cual tiene todo el poder público efectivamente. Y en segundo lugar hay un cogobierno militar, porque si bien en enero deja de gobernar la Junta Militar, el gobierno provisional que se forma, que presidió Emilio Bello Codecido, que era casado con una hija de Balmaceda, nombra como ministro de guerra a Carlos Ibáñez del Campo, y cuando regresa a Chile Arturo Alessandri mantiene a Carlos Ibáñez del Campo como ministro de guerra, y en la práctica él es el que controla la fidelidad militar al gobierno de la República. Tanto es así que después de aprobada la Constitución, cuando Ibáñez decide no obedecer a Alessandri, Alessandri renuncia por segunda vez. O sea, hay ahí hay un claro cogobierno Alessandri uniformados para llevar adelante el proceso de reforma, que era algo que quería Alessandri y que era algo que querían los militares. Ahora, aprobada o hecho el texto constitucional, se somete a un plebiscito. Y este plebiscito, aquí otra coincidencia respecto a lo que se está discutiendo, no sabemos qué es lo que va a pasar. Hubo 166.000 abstenciones y hubo 135.000 votos. O sea, hubo más gente que se abstuvo que la que votó. Ahora, dentro de los que votaron, ganó por lejos el apruebo, por así decirlo. Claro, los que no votaron fueron mayoría. O sea, si se hubiera exigido un quórum de mayoritario, como se exigen en algunas elecciones de federaciones estudiantiles o de distintas instituciones, la elección no habría sido válida. Pero entre los que votaron tuvo mayoría, como tú muy bien lo señalas, amplísima el voto a favor de la nueva Constitución. Ahora lo que es interesante es que algunos partidos llamaron efectivamente a no votar, particularmente los conservadores, los comunistas se oponían a la nueva Constitución, lo llamaban una especie de dictadura legal de Alessandri por este autoritarismo que señalaba la nueva Carta Fundamental frente al parlamentarismo precedente, eso fue una de las razones quizá por la que costó tanto implementarla en la práctica. O sea, se demoró muchos años la Constitución en tener vigencia real. Te voy a preguntar eso, porque es conocida como la Constitución del 25, pero entiendo que hasta la década del 30 no entra en vigor la Constitución, ¿no? Efectivamente, la Constitución establecía que se iba a llamar elecciones. Se llamó elecciones efectivamente el año 25, triunfó Emiliano Figueroa Larraín, pero él estuvo 2 años en el gobierno y finalmente renunció por sus disputas con Ibáñez, a quien no solo mantuvo como ministro de guerra, sino que luego como ministro del Interior y vicepresidente de la República, ahí cuando renunció Figueroa. O sea, la verdad que el presidente era Ibáñez, era como Cámpora con Perón del 73 en Argentina. Era Ibáñez el que mandaba, y además Emiliano Figueroa tenía todas las características de un presidente del régimen parlamentario. O sea, era una persona que no le gustaba mandar, que le gustaba llegar a acuerdos, que no le gustaba tomar decisiones, que no era amenaza para nadie. El 27, en mayo, fue elegido Ibáñez como presidente de la República, pero producto de la crisis económica del 29 tuvo que renunciar en julio del 31, con lo cual tampoco alcanzó a completar su periodo de 6 años en el gobierno. Y después vino lo que le llamamos la segunda anarquía, entre el 31 y el 32, en que hubo 8 o 9 gobiernos, algunos elegidos, otros designados, tuvo la Corte Suprema, estuvieron el Congreso Nacional, hubo presidente elegido, estuvieron los militares, hasta que a fines del 32 hubo unas elecciones, y ahí recién empieza a operar el régimen constitucional que rige hasta 1973. Y el que lo hace operativo, el que lo hace funcionar, es Arturo Alessandri Palma, en su segunda administración, 1932-1938. Claro, antes que llegue el Frente Popular. Antes de que llegue el Frente Popular, los radicales, Aguirre Cerda y compañía. Y ahí entonces entra en vigor en la Constitución del 25, recién el 32. ¿Y cómo logra, a tu juicio, ser el texto constitucional que años más, años menos, duró 50 años en nuestro país? ¿Cómo lo logra? Claro, este es un texto constitucional que establece reformas respecto de la Constitución precedente y algunas de importancia. Algunas eran propias del tiempo histórico. Por ejemplo, se produce la separación de la Iglesia con el Estado. Ya no hay religión oficial de Chile, católica, apostólica, romana,
con exclusión del ejercicio público o cualquier otra, sino que hay libertad de culto, el libre ejercicio de todos los cultos. Después hay la mantención de otras cosas, como un sistema de separación de poderes, pero con la primacía del presidente de la República muy clarificada. Jefe de gobierno y jefe de Estado. Pero no solo eso, sino que eso existía antes, pero aquí se precisa, porque la Constitución del 33 evolucionó de hecho hacia el parlamentarismo. En el fondo lo que Chile tuvo fue una especie de parlamentarismo consuetudinario. Entonces aquí lo que dijo, mira, clarifiquémoslo para que no haya ninguna duda, que es lo que quería hacer Balmaceda el 91 y que no le resultó. Después se establece una especie de lo que llamaríamos un Estado social de derecho, que es bien interesante porque está en la línea de Alessandri. Perdón, es el mismo, disculpa Alejandro, es exactamente lo que ese concepto es el que sale hoy a la mesa, Estado social de derechos, con otra coincidencia, con las conversaciones actuales. Ciertamente se va a discutir, y yo creo que se debe discutir, pero con algunas consideraciones, al menos para el tiempo del 25, que vale la pena mencionar. Por ejemplo, la Constitución del 25 establecía la protección del trabajo y la industria y parece muy razonable. Pero luego hablaba de las obras de previsión social y decía que le aseguraba a todas las personas todo cuanto se refiere a una habitación sana y las condiciones económicas de la vida, el bienestar y los recursos mínimos para el bienestar de la persona y su familia. Ahora, si tú miras, en 1939, el ministro de Salubridad, Salvador Allende, denunciaba que Chile tenía la tasa de mortalidad infantil más alta del mundo. El año 52, cuando se hace el primer censo de vivienda, se demuestra que cientos de miles de familias tienen viviendas precarias, malas o derechamente no tienen vivienda. Y en los años 60 hay niños que van a la escuela sin zapatos, y uno de cada dos niños menores de instrucción primaria, de nutrición. La instrucción primaria es de Alessandri, ¿no? Lo que diga la Constitución es una parte, pero otra parte son la actividad política y las políticas públicas. Y lo que entra en crisis en los años 60 es precisamente un sistema que parece no cuajar. O sea, que es una democracia sólida por arriba, pero con problemas sociales muy profundos por abajo. Y eso lo comienzan a denunciar de partida los tres últimos presidentes del periodo, Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, que son de tendencias políticas distintas. Muchos partidos lo mencionan, y también los uniformados que ven que se está produciendo un desajuste en el sistema. Y en la elección presidencial de 1970 no es casualidad que los tres candidatos hablen de que existe una crisis en Chile muy profunda, de que es necesario cambiar la Constitución. El cambio más radical lo propone Alessandri por un lado y Allende por otro, que quiere instaurar una constitución de vía chilena al socialismo. Pero la verdad es que la Constitución del 25, muy estable, muy querida en su tiempo, comienza a pasar a la historia durante su vigencia y no necesariamente a partir del 11 de septiembre de 73. Alejandro San Francisco, nos quedó corto el tiempo. Interesante el paso rápido, coincidencias enormes, los términos, los conceptos, la realidad de una democracia firme pero con problemas sociales que la ciudadanía empieza a hacer sentir. Una élite, más temprano, una élite que no conversa con la ciudadanía en general. Bueno, muchísimos temas, te agradecemos mucho. El papel de la historia justamente es recordarnos para aprender de ella. Así que Alejandro San Francisco, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Matías, que estén muy bien. Chao, muy buenas noches. Pausa y volvemos ya, aquí en Vía Pública. Espérenos. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Lucafé ofrece 13 variedades, tanto en grano como en sachet. Preocupados del medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables, a diferencia de las cápsulas plásticas o metálicas. En pocas palabras, Lucafé es simplemente un excelente café. Lucafé, simplemente un café de origen. Lucafé, vivi la vista. Vamos a la pantalla, revisamos 24horas.cl, el portal de noticias, uno de los más visitados en nuestro país. Y de inmediato vemos con qué está encabezando en este momento y dice: revisa los horarios del supermercado para estas fiestas patrias. 18 y 19 son irrenunciables, por lo tanto deben estar cerrados, si no me equivoco. 18 y 19. Revise la crónica.
No puede ser que se quede sin comprar las cosas para la reunión, por chica que sea. Tiene que estar bien aperado, ¿no? Sus cositas ahí para echar a la parrilla o para comer con la familia. Es importante revisar los horarios y que no se quede afuera. Pausa. Volvemos. Un segundito. Espérenos en vía pública. Con esta conocida melodía de fondo, revisamos la temperatura de este momento en la región metropolitana. El termómetro marca 8 grados con 8 décimas. El cielo está nublado para mañana y pasado en la región metropolitana. Tendremos cielo parcial, máxima probable de 21, y pasado mañana despejado, máxima probable de 27 grados. Revisamos otras regiones del país. Pues bien, Panguipulli, región de Los Ríos, provincia de Valdivia, tendrá cielo nublado y una máxima probable de 11 grados. Chañaral, casi en el límite, pero en la región de Atacama, casi el límite con Antofagasta, tendrá cielo parcial, máxima probable de 17 grados. En 1986, Los Prisioneros lanzaron su segundo disco, Pateando Piedras. En él se incluyen canciones como Muevan las Industrias, ¿Por qué no se van? Y el himno, El baile de los que sobran, que escuchamos de fondo. Pateando Piedras fue lanzado un día como hoy, hace 34 años, aunque no lo crea, en formato cassette en Chile y en vinilo en otros países de Sudamérica, donde Los Prisioneros son furor. Hasta el día de hoy son bastante clásicos en Latinoamérica. Bueno, este fue el primer álbum del grupo en ser editado por una compañía multinacional. Para que vean ustedes el salto que se pegan ya estos muchachos, este disco recibe su título de una de las canciones más emblemáticas de la banda, El baile de los